Muy buenas noches, bienvenido al análisis de Diario Jaén en una jornada con excelentes noticias relacionadas con el coronavirus, porque las estadísticas oficiales hablan ya de solo dos personas ingresadas en toda la provincia, las dos en la capital, una en planta y la otra en la UCI. Confiemos en que muy pronto puedan salir del hospital para contar su experiencia y abrazar a sus familiares. Con esta buena noticia damos la bienvenida a nuestro entrevistado de esta noche, un alicantino que, aunque no tenga nada que ver con Jaén, desde el corazón de Europa lucha y duro por conseguir lo mejor para el olivar jiennense. Tenemos con nosotros a Gonzalo Corrales, delegado de la Unión de Pequeños Agricultores en Bruselas. Muy buenas noches, Gonzalo. Hola, muy buenas noches, Manuel, a ti y a todos los oyentes que están conectando a estas horas de un día como hoy, de un miércoles. Y bueno, muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Lo primero, ¿cómo se encuentra? Yo me encuentro bien, espero que allí también vosotros también lo estéis, en Jaén, especialmente la gente de Jaén, espero que también esté bien en sus casas. Y bueno, yo la verdad que no me quejo para las cosas que hemos visto, muy contento de poder estar aquí con vosotros y contar un poco, trasladar la realidad de cómo suceden las cosas por allí. ¿Cómo ha pasado el confinamiento y dónde? Porque sabemos que es de Alicante, pero gran parte de su vida transcurre en Bélgica. Sí, como bien decías, llevo la oficina permanente que tiene la Unión de Pequeños Agricultores en la Unión Europea, en Bruselas, concretamente en la capital, porque ahí ya sabes que se deciden políticas muy importantes con respecto al sector agrícola y ganadero. Y bueno, mi vida transcurre normalmente allí, pero se da que casualmente, como a mucha otra gente le ha pasado, pues en mi caso se ha dado que en uno de mis viajes que tenía que hacer por España, pues me encontré con la situación de la noche al día sin saber cómo iba a volver, y realmente llevo ya un tiempo, más de un mes y medio, dos, que llevo aquí con el confinamiento igual que todos, sin posibilidad de volver. Espero que la próxima semana, pues en principio tengo ya los billetes para poder, si por actividades esenciales, poder trasladarme de nuevo a mi actividad. Bueno, Gonzalo, supongo con sus compañeros también del Parlamento Europeo, ¿qué noticias le llegan? ¿Cómo se adaptó el Parlamento Europeo al estado de alarma? Pues precisamente por eso es uno de los motivos que yo ya me permití, digamos, la oportunidad de venir a España con la intención de volver mucho más rápidamente, es porque ya allí en Bruselas empezábamos a aplicar lo que se ha aplicado luego, que se está ya desarrollando de una manera muy normal, que es el teletrabajo, ¿no? En Bruselas, las mayoría de reuniones, las reuniones en las que yo participo, ya sea en sede parlamentaria, en donde acudimos regularmente a las sesiones de comisión de agricultura, por ejemplo, en el caso nuestro, o en los plenos del Parlamento, son sesiones con mucha gente y hay mucho personal trabajando en un Parlamento o en la Comisión Europea, ya sea en cualquier institución, o a nivel de organización con el resto de organizaciones integradas en el COPA-COGECA, que formamos la parte de la Unión de Pequeños Agricultores. Y bueno, pues el teletrabajo es la dinámica que se ha establecido ya desde principios de mediados de marzo, finales de marzo, ya fue la dinámica del Parlamento, y es la manera en la que se ha ido trabajando, en videollamadas como se están haciendo con las plataformas Zoom y otro tipo de plataformas, porque se desaconsejó ya lo que fue la asistencia regular en presencia física, y realmente ahora mismo, a día de hoy, todavía se desaconseja. Bueno, se está paulatinamente implementando la presencia, pero aún no llega ni siquiera a un 30% del personal que normalmente está en el Parlamento. Sí, porque la situación en Bélgica ha sido un poquito más complicada, ¿no? Efectivamente, en Bélgica la situación no ha sido nada fácil tampoco. Ha habido muchísimos casos con unos índices de mortalidad también bastante altos. Y bueno, también muy focalizado, como sucede en muchos otros países. Nos pilló a todos igual en Bélgica por sorpresa, y sobre todo muy centrado, como decía, en las residencias de ancianos allí también. Entonces ha salpicado muy de lleno por ese motivo, ¿no? Bueno, una pandemia global que no distingue de países, pero es cierto que cada estado ha afrontado el coronavirus de una manera diferente. ¿Qué diferencia ha visto entre España y Bélgica? Pues realmente las medidas, si la llevamos al terreno de lo práctico, de la vida diaria, no creas que han sido tan diferentes, aunque sí que ha habido un confinamiento con ciertas diferencias. Las diferencias básicas tienen que ver con la vida allí, pues lo que es el confinamiento total, tal y como lo vemos aquí. Allí se permitía cierta flexibilidad en cuanto a salidas para hacer deporte, sin horarios, como tenemos aquí, sin franjas horarias.
O, por ejemplo, las tiendas han abierto lo que son las tiendas al uso. Normalmente las tiendas regulares pues han abierto bastante antes. O tema de floristerías, por ejemplo, para el sector que hemos tenido un problema muy grande con las flores y las plantas ornamentales, la época de venta, y eso nos ha hecho mucho daño. En Bélgica, por ejemplo, rápidamente se abrieron las floristerías y bueno, pues eso básicamente. Luego la vida diaria no creas que ha habido mucho más diferencia. El teletrabajo ha sido la pauta normal de trabajo y el acuerdo de las instituciones fue ese, ¿no? El mensaje, ya sea en sede de comisión o en sede parlamentaria, incluso las empresas también dieron la orden de eso, de teletrabajo y es lo que se ha venido haciendo. En una provincia como la de Jaén, cuya economía depende del olivar, la mirada antes de la pandemia, como usted bien sabe, estaba puesta en Bruselas, pero todo quedó prácticamente no, todo quedó paralizado. ¿Cuándo cree usted que se retomará la actividad en lo concerniente al sector agrario? En lo que a nosotros nos concierne más, por supuesto, el olivar. Pues la actividad realmente a nivel europeo y de Parlamento y de Comisión nunca ha dejado de estar parada. Lo único que ha tenido un frenazo muy importante por las dificultades lógicas que el hacer las reuniones telemáticamente implica. En el Parlamento se negocia mucho. Ahora mismo, por ejemplo, a los agricultores les debería interesar los reglamentos de transición de la PAC, ¿no? Que estamos ahora en trílogos. Lo que se conoce como trílogos no viene a ser sino un proceso de decisión entre distintas instituciones. La PAC es un proceso que la Comisión Europea propone y luego colegisla con el resto de instituciones, como viene a ser el Consejo Europeo, donde están los Estados miembros y donde está también el Parlamento. Entonces, el Parlamento ha seguido trabajando, pero a un ritmo más lento, porque la dificultad que entraña hacer las negociaciones y acuerdos pues es lo que tiene. Y en el sentido pues por ejemplo, la PAC, ahora mismo mucha actividad del Parlamento, la mayor parte de la actividad del Parlamento, la prioridad absoluta ha sido ajustar los paquetes legislativos que tenemos ahora en la actualidad a la realidad de la situación de crítica de la COVID, ¿no? De la crisis del coronavirus. Entonces, en ese sentido, lo que se ha hecho desde el Parlamento es ajustar muchos paquetes para que esa normativa responda rápidamente a la demanda de la crisis. En ese sentido, se han resuelto 2 resoluciones por parte del Parlamento, 2 resoluciones que tienen que ver principalmente con el sistema de la deuda, ¿no? En los famosos coronabonos. Se hizo una primera resolución sobre el tema de la respuesta que debe dar el Parlamento y en un segundo momento ya su posición sobre el recientemente marco financiero, lo que viene siendo el presupuesto europeo. Y en esas resoluciones, que más que nada tienen un mensaje político porque no tienen fuerza legal, no tienen un vínculo legal de cara al resto en esta cuestión concreta del presupuesto europeo, pero sí que se pronunciaron en el sentido de hacer una deuda solidaria y lo que conocemos, una deuda a futuro, ¿no? Una deuda a futuro, no la deuda existente. Y entonces, digamos, por resumirlo, que la actividad ha continuado a un ritmo más lento, pero se ha priorizado todo lo que tiene que ver con la respuesta a la COVID, a la crisis de la COVID. Se ha priorizado un poquito el tema del presupuesto porque urge contar con un presupuesto europeo en el cual tiene cabida el capítulo de la PAC, que si quieres luego te comento un poco, y luego realmente también pues se ha priorizado el tema, como te decía, de darle solución y respuesta a esta situación de crítica. Sin embargo, el tema de la PAC es un tema importante que, como sabe, toca de lleno a la provincia de Jaén, una provincia que recibe cada año más de 400 millones de euros de Europa. Este parón afectará a la futura negociación que estaba en marcha, ¿no? Sí, pero como te decía, como se ha dado prioridad por la importancia que tiene para Jaén y para España este tema de la PAC, pues estos reglamentos transitorios, porque la PAC va a llevar un retraso irremediablemente de cara probablemente a la nueva PAC de cara a la entrada en 2023. Para eso se están articulando, desarrollando unos mecanismos que son unos reglamentos europeos, que es lo que van a desarrollar la PAC para esta transición entre la PAC actual, que vencía en este año 2020, y la post-2020. Entonces, esos reglamentos se han articulando y la intención del Parlamento Europeo es que esa decisión, esa negociación que te decía, 3 bandas entre instituciones, se acabe, la decisión del Parlamento, o la intención por lo menos, es que tenga a término en el mes de junio, de manera que se vote en sesión plenaria por todos en julio y ya antes del verano nos fuéramos con estos reglamentos que lo que van a hacer es dar continuidad a los pagos tal y como los entendemos ahora para el próximo año y el que viene. Entonces, esa continuidad va a estar garantizada de cara al agricultor porque se está trabajando en que las leyes
se ajusten a esta transición. ¿Y qué augura con vista a esa PAC en cuanto a, bueno, a las ayudas que puedan venir a Jaén? ¿Es una oportunidad o, al contrario, es un problema al que se tienen que enfrentar los agricultores? Pues de entrada, el primer problema que hemos detectado tanto para Jaén como para España es el recorte. Actualmente, la propuesta que te decía del presupuesto, este presupuesto que se nos presentaba el 27 de mayo, va a suponer un recorte global de en torno al 9% de la política agraria común. Entonces, España va a ser salpicado, lógicamente, en torno a unos 600 millones de euros menos anuales, y entre ellos Jaén, pero pues lógicamente muy descontentos con esta decisión de, en un momento donde se ha demostrado la importancia estratégica del sector, que ha permitido que la paz social y que la gente pueda estar afincadas en sus casas y confinadas, ha sido porque han tenido un abastecimiento de los productos que su origen tienen en el campo, ¿no? Entonces, no vemos una correspondencia, sí vemos una respuesta de un presupuesto para hacer frente a la crisis, pero no en nuestro sector, de ese presupuesto extra crisis que se ha generado en la Unión Europea, que le llaman el Fondo Europeo para la Renovación. Bueno, pues este fondo, esta especie de paquete anticrisis, pues la parte agrícola no representa ni un 4% de lo que se va a llevar este fondo complementario. Entonces, veo con tristeza este tema del presupuesto. Además, dentro de ese presupuesto, luego también es muy importante hablar del reparto. Ahí en Jaén, pues considero que en Andalucía tenemos que tener importancia y darle importancia al tema del reparto. Las ayudas pueden ser mucho más justas, mucho más equitativas, y entonces en ese sentido también creo que se puede hacer un trabajo, incluso cuando hablamos, esperemos que no sea así, porque estamos hablando de una propuesta de presupuesto aún, de recortes. Y optimismo yo creo que hay que tenerlo. Es una oportunidad, siempre que nunca hay que perder la esperanza, y en ese sentido la PAC, estamos intentándolo a nivel ministerial, a nivel europeo, que contemple, ¿no?, las especificidades y la labor medioambiental, por ejemplo, ¿no?, del olivar tradicional, de la importancia del sector del aceite en la PAC, y para eso estamos intentando que entren en lo que se conocen como pagos asociados, ¿no?, ayudas por su labor especial que tiene con el medio ambiente, con el empleo, con la fijación de población en el territorio. Y en ese sentido yo creo que el olivar y el aceite de oliva van a tener un papel muy importante. El olivar, no te quepa duda que la importancia del aceite es muy conocida en Europa, no solo en España, y sabemos de la importancia que en Bruselas que tiene este sector, y en Jaén particularmente, para las negociaciones de la PAC. Un sector muy importante que cada vez recobra más fuerza. Sin embargo, el precio del aceite continúa no solo estancado, sino también a la baja. ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues desde Europa ya estamos actuando con algunos mecanismos que habrás oído hablar, como pueden ser volver a una prórroga del almacenamiento privado, de esas 4 licitaciones que, si bien hay que decir que las primeras fueron muy insignificantes o muy poco realmente solucionadoras del problema, pues prorrogar este tipo de medidas, pues hombre, no solucionan el problema de base, pero pueden ayudar. También estamos solicitando a la Comisión Europea, que es lo que podemos hacer desde Bruselas, y que el ministro desde UPA así se lo hemos pedido, y tenemos bastante esperanza en el mensaje de que esa autorregulación que tanto está pidiendo el sector a través de la OCM, de la modificación de la OCM del artículo 146, pues eso es una medida que contamos muy optimistas y queremos que hay muchas opciones de que se implemente ya, de que se articule y eso tenga ya cabida para la entrada de la próxima campaña que entramos ahora en octubre, ¿no? Entonces, de cara a la campaña de octubre, creemos, y así lo esperamos por las interlocuciones que hemos tenido tanto con el ministro como con el Parlamento, quien se ha posicionado, todo el Parlamento Europeo se ha posicionado a favor de esta autorregulación del sector. Esperamos que la Comisión tome buena nota y se ponga a hacer los deberes y cambie esto para que estas medidas, esta articulación, como ya se ha hecho en otros sectores, pues también tenga cabida la autorregulación del sector del aceite en Bruselas a través de este cambio. ¿Cómo ve que los agricultores estén de nuevo preparando nuevas movilizaciones? ¿Qué le aconseja? Pues desde luego, si lo hacemos no es porque queramos hacerlo por sí gratuitamente, hay una necesidad y todo responderá si las cosas se cumplen. Ahora mismo tenemos mucha confianza desde nuestra organización, desde la Unión de Pequeños Agricultores, en que la ley de la cadena agroalimentaria, que tanto todo el resto, no solo digo UPA, sino el resto de organizaciones hemos peleado para que esto se implemente. Creemos que es de justicia, cualquier persona en cualquier sector entendería que tiene que cubrir sus costes de producción, y la realidad de que haya movilizaciones o no dependerá de que se cumpla la ley. Las leyes yo entiendo que es de sentido común y es razonable, ¿no?, que están para cumplirse. Si creamos una ley y luego no se cumple, ¿qué sentido tiene? Entonces, en la medida en que estas leyes se cumplan, no tendríamos necesidad, pero la desgracia y la pena es que vemos observando cómo
con una demanda de consumo muy mayor, mucho más incrementada por el confinamiento y con un buen nivel de exportaciones, etcétera, seguimos a la baja con los precios. Entonces, si no se toman cartas al asunto y no se hace cumplir la ley, los agricultores yo creo que están en su más que justo derecho de salir a las calles y reivindicar. Por otra parte, creo que la ciudadanía lo puede entender con total normalidad, que es una reivindicación de lo más normal. Además, unas movilizaciones que ya habían conseguido mucha visualización en Europa. ¿Cómo ve o cómo se ve desde Bruselas el futuro del campo jienense? Pues en Bruselas se ve, pues, como se ve en muchos otros territorios de Europa, muy preocupados por estos recortes de la PAC, muy preocupados por la situación del reparto de las ayudas y muchos de los problemas que tenemos en España se replican en otros países. Entonces, desde Bruselas yo creo que la visión es que la importancia del sector es estratégica, el sector del aceite, la Comisión es consciente de la importancia que tiene para nosotros y especialmente el territorio de Jaén. No por casualidad se autorizó hace poco ese sello de indicación geográfica protegida con denominación especial para el aceite de Jaén y eso es una muestra más de la apuesta por la diferenciación y la calidad que Europa entiende que tiene Jaén y su sector del aceite. Muy bien, Gonzalo, nos gustaría que terminara esta entrevista, si es posible, con un mensaje de esperanza. Pues, hombre, yo esperanza, como te decía, es lo último que se pierde. Yo creo que la esperanza va a depender de que nosotros tengamos esos precios justos. Eso va a ser lo más determinante. Y la esperanza de que todo, yo creo, nosotros, al menos en los pequeños agricultores, tenemos ese optimismo, tenemos las ganas de luchar y esperamos que se cumplan las leyes y que nos permitan al final no hacer otra cosa que es nuestro trabajo, que es alimentar a la gente y poder tener una vida normal como cualquier otra actividad económica, que por otro lado cabe recordar que la actividad del sector agrícola y ganadero pues está muy por debajo de la media del resto de actividades económicas. Entonces, mi mensaje es que luchemos por esta ley de precios, que se cumplan las cosas, que la gente entienda, ¿no?, cuando toma esa botella de aceite, que lo que hay detrás de ese trabajo. Estamos hablando de un producto que además es bueno para el bienestar, para la dieta mediterránea. Y yo lo que creo es que es el momento de que pongamos en valor todo esto que tenemos en nuestra tierra, en vuestra tierra, mejor dicho, que es Jaén. Muchísimas gracias, Gonzalo, y feliz regreso a Bruselas. Pues muchas gracias a ti. Buenas noches también al resto de gente que se ha tomado la molestia de conectar. Y bueno, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de expresarme y esperemos vernos, si no en Bruselas, en Jaén pronto. Por supuesto, queda invitado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo. Y cerramos este análisis de Diario Jaén, no sin antes anunciarles que 717 enfermeras de atención primaria del Servicio Andaluz de Salud en Jaén han comenzado ya a realizar el seguimiento de los pacientes con COVID-19 y también todos sus contactos. Se trata de un paso importante para cerrar el círculo de una enfermedad en torno a la que gira todo el mundo prácticamente. Nada más, nos despedimos hasta mañana a las 2 de la tarde. Que pase muy buena noche.